Hola queridos hermanos del Estaca Córdoba, estamos aquí reunidos como Presidencia Estaca, recordando que hoy es nuestra conferencia, la fecha de conferencia, y por el tema que tenemos de resguardarnos, bueno, hemos decidido como Presidencia sentarnos para poder platicar con ustedes algunos de los sentimientos que tenemos, y deseamos que el Espíritu pueda acompañarnos, que pueda estar presente en este momento y que nuestras palabras puedan ser de ayuda, aliento, de fortaleza para ustedes en estos momentos que estamos pasando en nuestros hogares. Hemos platicado con Presidencia para ver 3 temas específicos y vamos a empezar tratando cada uno de ellos, y esperamos que ustedes puedan seguir siguiéndonos a nosotros en las lecturas y en las cosas que estamos diciendo. Bien, adelante, presidente. Gracias, presidente. Pues igual me da gusto poder en esta mañana tener esta oportunidad de compartir el mensaje con ustedes, y quisiera comentarles que en estos días de cambios y agitación que hay alrededor de nosotros, compartí con mi familia una fotografía del lugar donde estoy trabajando. La fotografía pues me muestra la parte de atrás con algunas cosas que no consumimos, y mis hijos, cuando vieron la fotografía después llegando a casa, me dijeron: oye papá, ¿y cuando estás allí no se te antoja tu comerte y tomarte todo eso que tienes allí? Y yo le dije que no siempre estoy en ese lugar, solo la tomé para poder enseñarles algo, pero que sí hay otros lugares donde sí se me antoja. El área de salchichonería y de galletas, esa es mi favorita, ¿no? A lo que voy, presidentes, es que esa fotografía era una oportunidad para enseñarles algo que aprendí hace algunos años a través de un profeta. Estos días hemos estado leyendo el libro de Mormón. Vimos una enseñanza en el capítulo 7 de Jacob, cuando aparece un paladín de la lisonja llamado Sherem, y él empieza a buscar la oportunidad de contender con Jacob. Recordemos que Sherem dice en las escrituras que él tenía una esperanza de desviar de su fe a Jacob. Es increíble esta parte, porque la gente que desea hacer lo que es incorrecto siempre va a buscar un compañero de viaje, ¿no? Y veía con mi familia, leemos en las escrituras que Jacob textualmente cita en las escrituras algo que a nosotros nos llamó mucho la atención. En el versículo 7, Jacob dice, refiriéndose a Sherem, que él tenía la esperanza de desprenderme de la fe a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que había visto concerniente a estas cosas, porque en verdad había visto ángeles y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Y termina el versículo diciendo Jacob: por tanto, yo no podía ser descarriado. Sin embargo, Sherem dice que tenía la esperanza de hacerlo, ¿no? Y bueno, leemos el capítulo, lo que ocurre ahí. A mí me llama mucho la atención, presidentes y hermanos del Estaca Córdoba, cómo Jacob, él después de que cita esto en el versículo 5, a mí me impacta las condiciones en las que él obtuvo este testimonio. Pues al final del capítulo, en el versículo 26, él resume diciendo cómo se sentía o cuáles eran esas condiciones en las que su testimonio había surgido, ¿no? Él dice: somos un pueblo solitario y solemne, errantes, desterrados de Jerusalén, nacidos en la tribulación en un desierto y aborrecidos por nuestros hermanos, cosas que ha provocado guerras y contenciones, de manera que nos hemos lamentado en el curso de nuestras vidas. Presidentes, a mí personalmente me impacta cuando él menciona que se sentía muchas ocasiones, pudo sentirse así, solitario, nacido en tribulación, en el desierto, y vamos, con ese sentimiento de que sus hermanos pues todos los demás, ¿verdad?, lo buscaban
para contender y para matarles. Y a pesar de esas situaciones que había a su alrededor de agitación, Jacob logró tener su testimonio, ¿no? Y eso le permitió poder debatir a este paladín de la lisonja, ¿no? ¿Qué es la lisonja? Dice que es la adulación extrema, cuando alguien te adula porque quiere conseguir algo de ti. Y así era Sherem, y por eso él empezó a tener éxito entre la gente del pueblo nefita cuando les empieza a predicar. Jacob había recibido muchas revelaciones, él había visto ángeles, le había ministrado, pero me impacta bastante que dice que él había escuchado de propia voz la voz del Señor, dice de cuando en cuando. Y entonces estas situaciones habían reforzado su testimonio de él. Regresando al tema de Sherem, pues todos conocemos lo que ocurre en ese capítulo, ¿no? Él esperaba una prueba, pero pues la prueba la recibió él y terminó aceptando que lo que él estaba enseñando pues no era correcto, ¿no? La decisión de Jacob de seguir al Cristo es algo que todos nosotros debemos emular. Jacob había tomado esa decisión mucho tiempo antes, no la tomó en el momento cuando él se le presenta. Jacob había ya decidido seguirlo, había sido guardar sus mandamientos hasta el último día. Y yo creo que esa es la parte importante que nosotros debemos, presidentes, de tener siempre presente. Recuerdo mucho una anécdota que escuché cuando yo era un joven, adolescente, y esa anécdota a mí me ha gustado mucho. Trata de dos jóvenes que fueron a una fiesta, dos hermanitos. No recuerdo ya bien la edad que tenían, pero en esa fiesta empezaron a servir bebidas alcohólicas y le dieron el vaso al mayor, ¿no? Y el más chico estaba observando y después se retiraron de la fiesta, ¿no? En el camino de regreso el hermano pequeño le voltea y le pregunta al grande y le dice: realmente estuve preocupado, dice, y le pregunta el hermano grande: ¿preocupado por qué? Dice: es que cuando te pasaron la bebida, dice, por un momento pensé que la ibas a tomar. Y el grande le responde, le dijo: no, jamás, dice, eso jamás lo haría. La decisión de no tomar alcohol, dice, es algo que tomé mucho tiempo antes. Y ya, fin de la historia. Y entonces de esa misma manera, presidentes, la decisión de seguir al Cristo, de caminar el sendero de la rectitud, es algo que se toma mucho tiempo antes de que se presente la oportunidad de, no sé, de ser tentado, ¿no? Creo que día a día, de la misma forma como los equipos móviles se conectan y reciben esa nitidez, vamos a decirlo así, nosotros de forma espiritualmente también podemos conectarnos día a día. Y cuanto más conexiones tengamos con la divinidad, con la parte espiritual, vamos a poder desarrollar mayor la habilidad de escucharlos. Fíjate que de la misma manera como Jacob era un hombre de Dios, hoy actualmente nuestro profeta nos hace sentir eso, que es un hombre de fe, ¿no? Y constantemente nos está invitando a que en estos momentos difíciles cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos y elevados. Y la única manera que podremos hacerlo es teniendo fe, como tú decías, en el Salvador. Y que recurramos siempre a Dios. Cada uno tiene en sus hogares, hermanos, distintas circunstancias. Y cada uno de ustedes sabe realmente qué es sus necesidades, pero estamos seguros que Dios les conoce. Y Él espera que ustedes puedan estar confiando en Él en estos momentos. Que les permita, a final de cuentas, sentirse cerca de Él y saber que sus promesas pueden ser cumplidas en sus vidas. Hermanos, como ustedes saben, un servidor trabaja en los servicios de salud y nos hemos dado cuenta a través de este tipo de experiencias que quizás algunos países no estaban preparados para tener una situación como la está viviendo todo el mundo. Sistemas de salud que creímos que estaban a la vanguardia están colapsando. Sistemas como Italia, España, aún Estados Unidos. Hermanos, si pudiéramos llevarlo esto a nuestra vida,
los profetas nos han invitado a que nosotros podamos prepararnos. Dicen las Escrituras en Doctrina y Convenios 38:30, y si estáis preparados, no temeréis. Quizás hoy los hospitales están preocupados porque no tienen insumos, y a lo mejor, bueno, eso es justificable un poco en ellos, pero el Señor desde épocas anteriores, todos los profetas han venido invitándonos 4 cosas principales. Número 1, que estemos preparados secularmente. Se nos insta, hermanos, a que podamos tener un oficio o una carrera, y que los que tuvimos la oportunidad de tener una profesión, que podamos estar actualizados. Cada día la información fluye y las cosas se actualizan. Los mismos jóvenes, sus hijos, están a la vanguardia de esto. Después nos han pedido también que podamos nosotros evitar las deudas. Hermanos, es importante que en este tiempo evitemos situaciones que nos puedan poner en riesgo la economía de nuestra familia. Nadie está exento de las situaciones económicas. Hoy mismo esta situación de salud nos está llevando a un problema económico. Pero si nosotros, por ejemplo, como el día de hoy el profeta nos ha invitado a que podamos ofrecer un ayuno, que podamos ser generosos en nuestras ofrendas de ayuno, todo esto ayudará para que otros hogares que son menos favorecidos que nosotros puedan menguar un poco su hambre. Otra de las situaciones es que el Señor nos ha invitado a que podamos tener un almacén familiar. Hoy en día, por ejemplo, seguro ustedes se han enterado que entramos en una fase 3. ¿Qué significa? Que evitemos al máximo de poder salir de nuestros hogares. Si podemos tener algo en nuestra casa, eso nos podrá ayudar, un huerto familiar, o simplemente tener pues artículos de primera necesidad, hermanos. Eso mismo es lo que el Señor ahora desea que podamos llevar en práctica, y lo ha venido diciendo durante muchos años. Esos principios de bienestar son necesarios que podamos llevarlos ya en nuestra vida. Confiamos en que el Señor nos ayudará para que podamos salir adelante de esta situación, pero es una muestra más de lo que está por venir, y que si hoy en día estamos padeciendo, podemos recurrir al arrepentimiento y poder empezar a llevar a cabo lo que el Señor espera de nosotros. Llevando lo que comentabas ahorita, presidente, el Señor realmente sabe nuestras necesidades, mis queridos hermanos, y es probable que tengamos que salir a nuestros trabajos y traer para el sustento para nuestro hogar. Allí viene la bendición, mis queridos hermanos. Cuando nosotros somos obedientes, el Señor va a protegernos. Así es que no podemos sentirnos angustiados, tristes, preocupados. Más bien el Señor estará con nosotros, ayudándonos, guiándonos. Pero como decía el presidente, si estamos preparados, bueno, va a ser más fácil para nosotros sentir más calma siempre del Señor. El Elder Off dijo hace días en una reunión que esta prueba que estamos pasando ahora solamente es una prueba, y que podríamos llamarla como una preparación para lo que va a venir posteriormente, como decía el presidente Autran. ¿Qué significa esto? Que así como estas van a venir muchas más, hermanos. Tenemos que estar más preparados como el Señor desea, y tenemos que estar siempre prestos a lo que el presidente Nelson nos está diciendo. Él nos ha invitado a hacer varias cosas, como decía el presidente, pero ahora para nuestros tiempos específicamente nos dice: ministren en el hogar, unos a otros. Hagan que estos desafíos de temor, de angustia que existen en nuestras familias puedan ser sosegados por el Espíritu del Señor. A medida que nosotros podemos ayudar, podemos enseñar las Escrituras, saber de las promesas del Señor, de poder participar de los emblemas del sacramento, como se está haciendo actualmente. Sabemos que el Señor lo está permitiendo, y eso nos da a nosotros confianza, hermanos, de que en nuestros hogares el poder de la divinidad está presente. Eso es lo importante, hermanos, que podemos siempre recordar, que hay una ordenanza que nos está preparando para estar cerca del Señor. Y como decía el presidente Nelson, no solamente ministrar, también como tenemos que estar preparados para las emergencias. Y bueno,
Si hoy hemos dejado de hacer algo, hermanos, tenemos y vamos a tener mucha oportunidad para tomar en nuestras manos las riendas y decir qué son aquellas cosas que podemos hacer mejor, cómo podemos ajustarnos y sentir pleno gozo, como decía el presidente Nelson. Y por último decía, bueno, manténgase cerca del Señor a través del estudio constante de las Escrituras. Ven y sígueme, hermanos. Ahora es la oportunidad que podemos decirle al Señor que nuestro hogar es un santuario, que nos permite, a final de cuentas, tener un refugio, un lugar santo. No tenemos un templo abierto hoy, hermanos. No hay una capilla abierta para adorar a Dios, pero nuestro hogar debe de convertirse en ese refugio. Así es que como poseedores del sacerdocio tenemos esa responsabilidad de enseñar en el hogar los principios del Evangelio a nuestros hijos, a nuestra esposa. Y aquellos que no hay en el hogar un sacerdocio, hermanas, ustedes tienen una gran y oportunidad muy bella de poder bendecir a sus hijos. Hagan las cosas que el Señor requiere. Tendremos gozo, tendremos felicidad, aún en la adversidad, aún en la prueba. En otra ocasión, el presidente Nelson dijo, a final de cuentas, que estos momentos son inciertos y la única manera que podemos sentir consuelo es cuando nosotros podamos recordar la promesa del Señor cuando dijo, yo al Señor estoy obligado cuando sé lo que os digo. Fíjense, hermanos, el Señor está obligado cuando hacemos lo que Él dice. La obediencia es una ley y es la primera ley del cielo sobre la cual todas las bendiciones, hermanos, se basan. Y hoy requerimos de mucha bendición en nuestros hogares. Su rectitud será importante, hermanos, para que estas bendiciones puedan venir en su vida, en la vida de sus familias. Hoy hay más que en otras oportunidades y tiempos, aprovechar cada instante que estamos pasando en el hogar. Decíamos, bueno, hoy es domingo, ¿no? Y por ser domingo, pues ya es día de reposo, ¿no? Pero no es realmente un día de reposo, más bien es qué es lo que hacemos para que sea el día de reposo. Y que este día de reposo sea santo y sea una delicia. Y que al final nos mantenga ocupados cerca de las cosas del Señor. Y apartados de las cosas habituales que hacemos entre semana. Así es, así es. Hoy podríamos pensar que estuviéramos ocupados en saber qué es lo que está sucediendo afuera, ¿verdad? Y tener la tentación de prender la tele o ver las redes sociales y estar afanados en lo que sucede en el mundo. Eso déjenlo al Señor. Confiemos en Él. Más bien, hagamos que nuestros hogares tengan un vínculo de fe, un vínculo de esperanza, un vínculo de fortaleza, un vínculo de amor entre nuestros familiares unos a otros directamente. Fíjense, hermanos, que el Señor nos ama, como les hemos dicho, y nos conoce y les conoce a ustedes también. Él conocía a los santos también cuando fue los inicios de la restauración del Evangelio. Y el Señor buscó la manera de que ellos pudieran ser redimidos de todos los problemas que tenían. Hay una escritura, hermanos, que se encuentra en Doctrina y Convenios 101, donde el Señor, a través de una parábola, la parábola de los olivos, para la dispensación moderna, les dice qué es lo que estaba sucediendo con ellos y cómo Él pudo haber, final de cuentas, protegido de sus enemigos. Y entonces empieza esta escritura, si gustan acompañarnos, posteriormente leerla, en Doctrina y Convenios 101, versículo 44 en adelante. Y vamos a ir viendo algunos temas, hermanos. Fíjense, dice, ahora os manifestaré una parábola para que sepáis mi voluntad, dice, en cuanto a la redención de Sión. Cierto noble tenía un terreno muy escogido y dijo a sus siervos, id a mi viña, sí, a ese terreno tan escogido,
y plantad 12 olivos, y poned centinelas alrededor de ellos, y edificad una torre, para que uno vigile el terreno circunvecino y sea el atalaya, a fin de que mis olivos no sean derribados cuando venga el enemigo a despojar y tomar para sí el fruto de mi viña. Entonces los siervos del noble fueron y hicieron lo que su señor les mandó. Plantaron los olivos, los cercaron de vallado, pusieron centinelas y comenzaron a construir la torre. Y mientras todavía estaban poniendo los cimientos, empezaron a decir entre sí: ¿y qué necesidad tiene el Señor de esta torre? Y consultaron ellos entre sí largo tiempo, diciendo: ¿qué necesidad tiene el Señor de esta torre, siendo esta una época de paz? Y entonces más adelante dice el Señor: y mientras discordaban entre sí, se volvieron muy perezosos y no hicieron caso a los mandamientos del Señor. Y llegó la noche, el enemigo, y derribó el cerco, y los siervos del noble se levantaron atemorizados y huyeron. Y el enemigo destruyó sus obras y derribó los olivos. Ahora aquí el noble, el señor de la viña, visitó a sus siervos y les dijo: ¿cómo? ¿Qué ha causado este gran daño? ¿No os precisaba haber hecho lo que os mandé, y después de haber plantado la viña, construido el vallado alrededor, y después de guardar en los muros, haber edificado también la torre, colocado una atalaya en ella, y vigilado mi viña para que el enemigo no sobreviniese, en vez de quedaros dormiros? He aquí, el atalaya de la torre habría visto al enemigo cuando todavía estaba lejos, y entonces habría podido prepararos y evitar que el enemigo derribara el vallado y salvara mi viña de la mano del Señor. Fíjense, hermanos, en aquel entonces el pueblo del Señor estaba siendo acosado por el enemigo y la persecución era extrema realmente. Y esta parábola tenía un significado real, simplemente porque el noble era el Salvador Jesucristo. El lugar donde se plantaron los olivos era el lugar donde vivían los santos. Los centinelas eran los oficiales de la iglesia. Los siervos éramos todos nosotros, los santos de Sion. Y entonces el Señor mandó un plan específico. La torre, hermanos, para ellos en ese momento fue la dedicación del templo y la construcción del templo, del primer templo del Señor. Y Él lo había dicho años atrás, 2 años atrás. Sin embargo, el pueblo estuvo tan afanado y preocupado de las cosas del mundo que olvidaron al final de cuentas hacer el templo. El Señor al final permitió que esto sucediera, hermanos, para poder enseñar a su pueblo que ellos tenían que ser obedientes. Hoy, hermanos, nosotros tenemos una oportunidad de que nuestros hogares puedan ser este refugio. Esa torre que el Señor está pidiendo que podamos tener un atalaya. Todos nosotros, como santos, tenemos que buscar edificar que nuestros hogares sean santuarios de rectitud, para que estemos alertas ante el enemigo, disfrazado en cualquier situación, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Tengamos esta oportunidad, mis queridos hermanos, de que el Señor pueda bendecirnos, de que el Señor pueda ayudarnos, de que el Señor pueda guiarnos, pero especialmente que nosotros seamos obedientes a sus enseñanzas, a sus principios. Me gustaría que los presidentes pudieran compartir su testimonio y al final yo pueda compartir el mío con ustedes. Y con eso podemos concluir este pequeño mensaje para ustedes. Presidente, por favor. Gracias, presidente. Mi testimonio es que definitivamente el Padre Celestial nos ama, conoce las necesidades de cada uno de sus hijos y Él en su infinito amor prepara la vía para que podamos recibir esas bendiciones. Incluso preparará aquellas cosas que necesitamos recibir y que a veces no deseamos y pudiéramos pensar que son la gota amarga que no deseamos beber.
pero es necesario para algunas de las almas de nosotros el poder recibirlas. Cristo es nuestro Salvador y la iglesia continúa, aunque no hay actividades en la iglesia, cada uno de los hogares hoy día lleva a cabo sus reuniones allí, y eso ha sido una bendición para mí, poder estar con mi familia, mis hijos, y eso ha fortalecido bastante mi testimonio estos 3 domingos que hemos estado en el hogar ministrándoles. Cristo es mi Salvador, este es su reino, y el presidente Russell M. Nelson es el hombre que posee todas las llaves para dirigir el reino de Dios aquí en la tierra como preparación para su segunda venida. Ese es mi testimonio, presidentes, comparto de Cristo. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, al igual que los presidentes, me uno a su sentimiento en este día de ayuno. He sentido que hay cosas que hay que mejorar en nuestra vida, que el tiempo apremia, que lamentablemente veremos sucesos más frecuentes que estos, pero lo que es cierto, hermanos, es que Dios ha dispuesto los medios para que nosotros podamos, en cualquier circunstancia, si así fuera necesario, aún sobre nuestras propias vidas, tener la seguridad de que podemos algún día regresar a la presencia de Dios si guardamos nuestros convenios. Sé que Dios es un Dios de convenios y Él está dispuesto a poder bendecir nuestra vida como Él lo crea. Él sabe el final desde el principio. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es ser fieles a los convenios que hemos hecho con Dios. Dios vive, esta es su iglesia, y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, antes de compartir mi testimonio, queremos agradecer a ustedes por estar ahora unidos en este ayuno. Quien no lo ha hecho, hermanos, tiene la posibilidad de hacerlo. Creo que los mayores que seremos bendecidos seremos los que lo hacemos. Y en nuestras plegarias que estamos dando en súplica a Dios, pueda de pronto cada uno de estos nuestros hermanos que están en otros países o aquí en México también padeciendo de esta pandemia global, sentir paz, amor del Salvador. Queremos también agradecer a muchos de ustedes, hermanos del sacerdocio, que están sirviendo en sus llamamientos, que están ministrando, que están haciendo que la ordenanza de la Santa Cena esté llegando a los hogares de los miembros. Y no hay mayor bendición que esa, hermanos, porque el Señor permite que ahora los hogares puedan estar centrados en Cristo, y a través de las llaves del obispo esta ordenanza pueda ir a sus hogares también. Lamentablemente muchos de ustedes no están presentes, hermanos, en esos momentos. Sabemos que hay necesidades, pero desearíamos que ustedes estén siempre haciendo que las cosas del Señor sean una prioridad en sus vidas. Quiero compartir mi testimonio con ustedes. Cristo vive, hermanos, no tengo duda de ello. Él es mi Salvador, Él es su Salvador, Él es nuestro Redentor. A través de su expiación podemos recibir todas las bendiciones, todas las promesas, todo el gozo que podemos recibir en este tiempo. Y sé que si ustedes y cada uno de nosotros nos esforzamos por guardar los convenios que hacemos o hemos hecho con el Señor, podremos recibir el Espíritu Santo en nuestra vida, que ahora será muy necesario, hermanos, tenerlo. La guía del Señor está dada a través de nuestro profeta Nelson. El presidente Russell M. Nelson es el profeta de Dios y él recibe revelación continua. Es parte de lo que nos dijo cuando tomáramos vitaminas, hermanos. Tenemos que seguir tomando las vitaminas espirituales. Tenemos que estar fortalecidos y estar atentos a la voz del Señor a través de la voz de su siervo, el profeta Nelson. Estamos mandando a través de los obispos todos los comunicados oficiales, hermanos, de la iglesia. Queremos que estén atentos más a las cosas que el Señor quiere decirlo por esta línea. Hay mucha incertidumbre en la comunicación afuera. Así es que no entremos en especulación. El Señor está haciendo que su obra siga trabajando, hermanos.
A pesar de la conmoción que vemos, que hay misioneros circulando en el mundo que están esperando varados, el Señor está haciendo su obra actualmente. Tendremos oportunidad de nuevamente traer a Israel nuevamente a través de la prédica del Evangelio y a través de las ordenanzas del templo. Si no tenemos ordenanzas, hermanos, ahorita es la oportunidad para que podamos hacer lo necesario y que cuando el templo esté abierto podamos ir y dar redención a nuestros seres queridos. Si hay alguien ahora que podemos ministrar que no conoce el Evangelio, hermanos, compartámoslo. Hoy me di cuenta, una hermana compartió su testimonio del libro de Mormón, y entonces uno de sus amigos le preguntó: no sabía que tú eras mormona. Por supuesto que así es como nos conocen todavía. Y ella le dijo: no, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, ¿y cómo puedo hacer para tener este libro? Pronto llega a tu casa alguien para que te lo pueda dar. Entonces, hermanos, tendremos que adaptarnos a las oportunidades de enseñar el Evangelio, de recoger a Israel. Y a medida que podamos recibir la guía del Espíritu, podremos tener testifico de estas cosas. Y gracias, hermanos, por escucharnos. Sigamos adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Él. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén.